Saludos y bendiciones, mis hermanos. Les habla el pastor Otoniel Font y hoy quiero continuar compartiendo acerca de un tema maravilloso que estamos estudiando. Se titula Go, el mandato de la gran comisión. Aquello que nosotros como creyentes y cristianos tenemos que hacer. Esa fue la orden de nuestro Señor Jesucristo cuando terminó su función aquí en la tierra. Él dijo, id y haced discípulos a las naciones. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Hoy me complace presentarte a un joven de nuestra iglesia, un líder. Lo llamamos Carlos Bonilla, líder de una de nuestras redes, de nuestros ministerios, como le quieras llamar. En realidad es una persona que Dios está usando de manera muy especial y quiero que escuches este poderoso mensaje porque estoy seguro que marcará tu corazón en el día de hoy. Te comento que puedes buscarnos a través de todas las redes sociales. Recuerda, quien te habla es el pastor Otoniel Font. Saludo a los que nos oyen a través de las emisoras de radio. Recuerda que a través del internet y de las redes sociales puedes mantener la conexión con nosotros. Búscanos en otonielfont.com o a través de todos los diferentes medios sociales que están disponibles. Si me estás viendo a través de un canal de televisión, en este preciso instante, ahora mismo, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla. Quiero orar por ti, ponerme de acuerdo contigo, creerle a Dios por un milagro sobre tu vida y declarar que en el nombre de Jesús, eso que tanto estás pidiendo y deseando, necesitando, Dios va a concederlo en el día de hoy. Así que llama, comunícate, en fin, no importa el medio que uses, hazlo ahora, mantente en contacto con nuestro ministerio. Disfruta de este poderoso mensaje en los labios de Carlos Bonilla, uno de nuestros líderes aquí en nuestra iglesia, dentro de la serie de mensajes Go, el mandato de la gran comisión. Y continuemos la enseñanza del pastor sobre Go, el mandato de la gran comisión. Yo creo que es una responsabilidad de todo creyente, así como le he enseñado cosas bastante peculiares dentro de lo que es, ¿verdad? Ese llamado de predicar, ese llamado de predicarle a toda criatura de la gran comisión, yo creo que es responsabilidad de todo cristiano el crecer en eso, para entonces poderlo brindar a otros. Crecemos en conocimiento de lo que podemos recibir, es lo que quiero mostrarte en el día de hoy, ¿verdad? Y como siempre hago, para que entonces lo podamos mostrar a otros. De las cosas que puedo destacar que el pastor ha predicado en estas enseñanzas, es que las buenas nuevas no quiere decir, y no sé si te recuerdas de eso, que todo es fácil, ¿verdad? Nosotros quizás para añadir gente a la iglesia o que más gente venga al arrepentimiento, a veces queremos mostrar o podemos mostrar que las cosas son fáciles, y voy a decir esto con mucho cuidado. Aún lo que pueda aparentar fácil, porque nosotros no pasamos el trabajo lo pasa Jesús en la cruz del Calvario, el reconocimiento de lo que sucede allí, que yo puedo ver la bendición, porque voy a hablar de eso en el día de hoy, o que yo puedo ver el fruto de eso, definitivamente da trabajo, definitivamente cuesta. Es como le enseñaba, tiene un precio, tiene un valor, el valor de lo que sucedió en la cruz, que en el día de hoy por eso tú y yo podemos ser bendecidos. Se habló de la distorsión quizás de la imagen del hombre, pero también, ¿verdad? ¿Se acuerdan del espejo? Cómo esa imagen se puede restaurar a través de ese sacrificio. Y algo muy peculiar, y no sé si lo recuerdas, la semana pasada, la federalización en ese sentido y en ese aspecto de lo que sucede en la vida de Adán, pero lo que nosotros recibimos como beneficio a través de Cristo. Amén. Y en base a eso, quizás yo lo tomo como punto de partida, y eso que sucede con Jesús, para que compartamos algunas ideas en el día de hoy. Yo quiero hablar específicamente de tres cosas que nosotros tenemos que estar muy conscientes a la hora de poder aplicarlo en nuestra vida, de lo que es la gran comisión, aplicarlo en nuestra vida, conocerlo en nuestra vida, como te dije hace un rato, para entonces poder brindarlo en la vida de otros. Mira lo que dice la palabra del Señor, una historia muy conocida en el libro de Lucas, el capítulo 15. Cuando lo tenga puedes decir amén. Lucas, el capítulo 15. Voy a comenzar leyendo el 1 y el 2. Esto es un estudio bíblico. Y después luego voy a ir a la famosa historia del hijo pródigo. ¿Está bien? El verso 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Una de las grandes acusaciones que tenía Jesús. Mira lo que dice entonces el verso 3.
Entonces les refirió esta parábola diciendo: este come con pecadores. Comienzan a juzgarlo y luego que le dicen, este come con pecadores, comienzan a juzgarlo, él dice, ok, chévere, me estás juzgando, ahora te voy a enseñar. Y comienza a referir una serie de parábolas. Habla de la parábola de la oveja perdida, que esa es la introducción. Habla de la parábola, y no voy a entrar en detalles de ella, pero sí quiero mencionarla, la parábola de la moneda perdida. Y entonces viene la parábola del hijo pródigo. Y ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Y con esto te voy a mostrar quizás el punto de introductorio o el primer punto de lo que yo quiero hablar en el día de hoy en cuanto a lo que debemos de conocer de la Gran Comisión nosotros, recibirlo para entonces poder comunicarlo y enseñar a otros. Amén. Mira lo que dice entonces el verso 11, ya hablando de la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me qué. ¿Que me qué? Y él sabía que los bienes le correspondían. Ya sabía que esos bienes de cierta forma en algún momento de su vida le pertenecían y podemos presumir, podemos asumir, sea por la historia o por el conocimiento que haya recibido de su padre o culturalmente hablando, él ya sabía que ese era el momento que a lo mejor le correspondía y se atrevió a pedirlo. ¿Verdad que sí? Dame los bienes que me... Y les repartió los bienes. ¿Y les qué? Y les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Voy a leer entonces esta la historia porque llego a esto y te traigo el punto. ¿Está bien? Desperdició todos los bienes. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase a apacentar los cerdos. El verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Como punto de partida yo tengo que establecer que estas parábolas se refieren literalmente a salvación. Se está juzgando a Jesús por hablar de pecadores, por andar con pecadores, por comer con pecadores. Y ahora él comienza a traer estos ejemplos o comienza a traer estas parábolas, estas analogías y comienza a establecer unos principios que yo quiero que como punto de partida tú sepas que se está refiriendo a salvación. ¿Sí? Cuando tú tienes una reacción de salvación en tu vida, de las cosas primeras que suceden es que vuelves en sí. Y la Biblia dice que él obtiene, que es el punto que voy a traer, pero pongo esto primero, lo que le pertenece, lo malgasta, comienza a vivir como no necesariamente estaba acostumbrado a vivir y llega una reacción en su vida que lo hace volver en sí. El padecer lo hace volver en sí. Si no vuelve en sí, ¿tú considerarías que continuaría con vida? Si ya estaba pasando hambre, ya deseaba comer de la algarroba, se podía haber atentado a su vida. Pues el tipo viene y vuelve en sí. Es lo que hace la salvación en nuestra vida. Es el mensaje que nosotros debemos de promover. Pero ¿cuál es el primer punto que yo quiero compartir y que compartamos en el día de hoy? Y te voy a decir entonces lo que pensaba. Yo quiero que hablemos de 3 puntos. Dentro de esto que es el mandato de Jesús y que nosotros debemos de promover y de la Gran Comisión. Y es número 1, que debemos de entender el ofrecimiento. Siempre hay un ofrecimiento. Te voy a decir uno de mis conflictos. ¿Cuál es uno de mis conflictos? Siempre me he preguntado por qué tengo que predicar la palabra de Dios y hasta cierto punto hacerle un ofrecimiento a la gente. Me explico. Dios te va a bendecir. Sí, pero si no te bendice, Él sigue siendo Dios. Pero el ofrecimiento es que Dios te va. La mayoría de ustedes, y me incluyo,
quizás vinimos a los pies de Cristo o afincamos, como decimos por ahí, o mejoramos nuestra relación con Dios, porque en algún momento hubo la necesidad y yo sé que hay un ofrecimiento de la palabra que suple esa necesidad, y porque suple esa necesidad me integro, la conozco y mi vida cambia, vuelvo en sí. Pero hay un ofrecimiento y mi dilema es: ¿por qué siempre tengo que ofrecer algo? Porque la gente no puede simplemente servirle a Dios porque Dios es Dios. Y en estos días, mientras yo meditaba esta historia, lo que podía reconocer es que la naturaleza de Dios, en su naturaleza siempre está el dar. Siempre de su parte va a haber un ofrecimiento. El mandato, la gran comisión, se basa en un ofrecimiento. Cuando tú te vas con alguien, le hablas del plan de salvación, le hablas lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué tú le estás ofreciendo? Vida eterna. Hay un ofrecimiento. Lo que yo comenzaba a meditar en estos días, y por eso cuando supe que iba a predicar, yo dije, yo estaba orando, venía esta palabra a mi mente, dije, ¿qué hago con ella? Solamente la medité. Lo que me ponía a pensar era en la mentalidad del hijo, pero la mentalidad del padre, para poder llegar a la conclusión que el padre siempre está dispuesto a dar. Te puedes sentar en el día de hoy en la posición del padre y pensar si el padre sabía si su hijo estaba capacitado o no estaba capacitado para recibir todo lo que le tocaba recibir en aquel momento. ¿Lo habrás pensado algún día? ¿Tú te crees que el padre no sabía que cuando se lo diera lo iba a malgastar? ¿O tú piensas que el padre no lo sabía? Y me preguntaba yo, si es una parábola y se está refiriendo a lo que Dios puede hacer en nuestra vida, si Dios es capaz de darte algo en algún momento que ni tú mismo lo puedas saber manejar. Porque el problema de Dios nunca ha sido lo que te puede dar. Su interés siempre es qué tú haces con eso que te da. El problema de Dios no es cuánto Él te da. Y a veces nosotros tenemos un problema por Dios porque le da a gente que nosotros consideraríamos que no debe darle porque no está capacitado. Pero solo Dios conoce el corazón de esa persona. Y lo que meditaba yo aquel día era, ¿sabrá Dios cuántas experiencias, sabrá Dios en esa expresión que nosotros utilizamos, cuántas experiencias había tenido ese muchacho con su padre, para que su padre supiera que cuando necesitara el corazón de aquel muchacho iba a ser el correcto, y que sabía que el ofrecimiento de su casa era más grande que el ofrecimiento de lo que el mundo le podía dar? Y si venimos a ver el resultado al final de la historia, fue ese: el ofrecimiento de la casa siempre es más grande. Siempre que nosotros hablemos del plan de salvación, de la gran comisión, nosotros tenemos que hacerle entender a la gente, pero no se lo vamos a hacer entender hasta que nosotros creamos que el ofrecimiento que nos da Dios a través de su casa es mucho más grande que lo que el mundo te da. El trabajo te puede ofrecer algo, pero es mucho más grande lo que Dios te ofrece. Es mucho más grande el propósito divino. Es mucho más grande lo que está en sus promesas a través de la palabra de Dios. Lo que yo quiero que tú entiendas es que en la capacidad de Dios siempre está el dar, pero Dios da sabiendo la capacidad de tu corazón por las experiencias que has tenido con Él. El muchacho malgasta, pero cuando malgasta lo que el papá sabía que quizás iba a malgastar, su corazón sabía dónde debía regresar, donde el ofrecimiento es mucho más grande. Él padeció. Pero Carlos, lo que pasa es que en aquella ciudad ya no había nada más, él no podía hacer ni siquiera un préstamo. Él sabía que su padre, aún los que trabajaban en la casa, eran mejores tratados que lo que él estaba viendo en el lugar donde lo malgastó todo. Y eso fueron experiencias que se fueron quizás dando en aquel ambiente de crianza y de conocimiento adquirido por su padre, que lo llevó a llegar al momento de saber que aquello le pertenecía, que lo podía pedir, que se podía ir, que lo podía malgastar, y que si lo malgastaba, si tenía el corazón correcto, cuando vuelve en sí, si iba a casa de su padre, si iba al lugar donde tenía que ir, iba a vivir mejor de lo que estaba viviendo.
Es imposible que alguien que le sirva al Señor pueda añorar más lo que el mundo le ofrece que lo que Dios le ofreció algún día. De eso se trata el Go. De eso se trata, de hacerle saber a la gente lo que es el plan de salvación o la gran comisión. Como primer punto y punto de partida, te traigo ese aspecto de lo que es el ofrecimiento. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El verso 20. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido, vestirle, ponle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de la reacción que nosotros tuviéramos fue la reacción que tuvo el hermano cuando se enteró que se estaba haciendo una fiesta. Pero te podrás poner a pensar, que era de las cosas que analizaba en estos días, si aquella fiesta era congruente con el sentimiento que tenía el padre de saber que algún día su hijo iba a llegar, pero no sabemos cuántos días habían pasado, y si aquel sentimiento pudo haber sido frustración, pudo haber sido tristeza, o la espera fue tal que cuando llegó podemos en proporción medir la fiesta con todos los días que esperaba que mi hijo llegara y no llegó. ¿Me expliqué? O lo puedo volver a repetir. La fiesta fue grande, pero quizás el sufrimiento fue grande. Por eso yo tengo que decirte en el día de hoy, y por eso yo tengo que decirte que si tú crees que quizás tu proporción de vida en el sufrimiento, cuando llega entonces el volver en sí y llegó en ti la palabra de Dios y el evangelio, la fiesta es grande, la gente no lo entiende, pero tú sabes que sí, porque tú fuiste el que viviste lo que viviste. El problema es que como la gente no lo sabe, cuando tú lo vivas, cuando le toca vivir a ellos, tú le tienes que decir: yo sé lo que pasó, ahora la fiesta es grande, porque va a volver en sí, porque fue Jesús y porque el ofrecimiento de Él es mucho más grande. Ahora tu vida puede experimentar fiesta. Yo experimento fiesta. Lo que sucede es que la vida del creyente, quizás de vez en cuando la fiesta no es constante y te toca entonces pasar el otro aspecto. Llegará, no llegará, llegará, no llegará, y el trabajo que quiero llegará, no llegará. Pero la expectativa que tenemos es del ofrecimiento del mundo, por ponerle una palabra, o el ofrecimiento de lo natural, y le creemos más, y no me quiero adelantar el mensaje, al ofrecimiento de lo natural que de todo lo grandioso que puede hacer Dios. La noticia que yo te tengo es: no importa lo que hayas esperado, cuando llegue la fiesta va a ser grande. La fiesta es grande. La fiesta es grande por el ofrecimiento. No se sabe esa palabra. Por el ofrecimiento. Se mata el becerro gordo. El becerro gordo se guardaba para una ocasión gigantesca para celebrar. Así que hubo una temporada grandísima donde el padre no hizo celebración. No hizo celebración porque la casa no estaba completa. Cuando llegue el hijo era el momento de celebrar. Era una gran celebración. Invita a todo el mundo, incluye a todo el mundo, porque su hijo ahora era salvo. Porque su hijo, que estaba perdido, había regresado. Mira lo que dice el verso 24. El verso 22, porque el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Muerto era y ha revivido, y se había perdido y es. Una vez más, el verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es. Cuando miras el verso 32 dice: era necesario, después que discute con el otro hijo, que le está diciendo: ven acá, se fue con rameras, fue con prostitutas, hizo deshizo, botó todo lo tuyo, y ahora tú le haces fiesta, después que tiene esa
discusión con el hijo. Mira lo que dice el verso 32. Una vez más, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es. ¿Tú sabes lo que hace el go en la vida de la gente? ¿Tú sabes lo que hace la Gran Comisión? Que tú creas en la Gran Comisión en tu vida y que te atrevas a hablarle de la Gran Comisión a otro. ¿Tú sabes lo que hace? Que la gente sea hallada. Pero nada es hallado si en algún momento no te perteneció. Le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón y que puedas entender los principios que se han explicado a través de este poderoso mensaje y que te inspires a crecer y a seguir hacia adelante y sobre todo a cumplir la gran comisión. Esa es nuestra tarea como creyentes. Como parte de todo este proceso, nuestra iglesia se ha dado la tarea de construir un sistema, construir una plataforma donde tú puedas entregarle tu vida al Señor, donde puedas comenzar a caminar en los principios espirituales y puedas comenzar a experimentar esa transformación que como ser humano, como creyente, todos necesitamos y que solo encontramos a través de la persona de Jesucristo. Y quiero hacerte una invitación en el día de hoy. No sé si un día le entregaste tu corazón al Señor o si estás apartado. Lo importante es que puedes ir a una página que se llama unnuevocorazon.com. En ese lugar en particular te vas a registrar y tan pronto te registres, lo primero que vas a hacer es una oración con nosotros, la oración de fe. Y luego vas a terminar y tomar todos los cursos, todas las clases que tienes disponible para ti en ese lugar. Y vamos a creerle a Dios por tu crecimiento, por tu desarrollo. Vamos a creerle a Dios por ese proceso espiritual de crecimiento que Dios te va a dar. Creo que tu vida va a ser transformada. Por favor, búscanos allí ahora, unnuevocorazon.com, y aprovecha este espacio. Haz tu oración de fe y comienza tu periodo de transformación y de cambios en tu vida. Te bendigo y te espero en otro programa más. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.